Hola, mi nombre es José Santiago Aguilar Barrosa. El tema de este trabajo es las jornadas académicas por la perspectiva de género y el día de hoy es el 13 de marzo del 2024. Y bueno, empezaré hablando sobre las tres conferencias que más me gustaron. La primera conferencia que me llamó la atención se tituló Mujeres en la Ciencia. La doctora Elba Andrea Falcón Ruiz habló sobre la disparidad de género en la representación de las mujeres en el campo. Numerosas disciplinas científicas han visto una falta de representación femenina atribuida a factores como estereotipos de género, prácticas sesgadas de contratación y promoción y escasez de modelos femeninos. Las mujeres encuentran sesgos tanto implícitos como explícitos en los entornos científicos, lo que puede dar lugar a que se subestimen sus capacidades, no se reconozca su trabajo y se les excluya del liderazgo y de las oportunidades de colaboración. La doctora Elba Andrea Falcón Ruiz hizo un punto importante sobre el tema de la feminidad, usando el ejemplo de Irene y Yves Curie. Desafortunadamente, muchas mujeres en la comunidad científica también enfrentan discriminación y comportamiento hostil por parte de colegas, mentores o superiores, lo que puede tener un impacto perjudicial en su bienestar emocional y obstaculizar su capacidad para sobresalir en sus respectivos campos. Un ejemplo de la discriminación a la mujer que me gustaría mencionar es el de la doctora Alice Stewart. Alice Stewart fue una reconocida epidemióloga de Gran Bretaña. Llevó a cabo una investigación innovadora sobre el impacto de radiación médica, específicamente en los rayos X, en las mujeres embarazadas. Uno de sus estudios más importantes fue realizado durante las décadas de 1950 y 1960, en el cual visitó todos los 203 hospitales de Gran Bretaña, con el fin de dar una razón por la cual los niños de ese tiempo nacían con leucemia. El primer signo de discriminación hacia ella fue por el costo del estudio de leucemia, ya que no se consideraba importante. Esto era una oferta de 1.000 € para hacer todo el estudio. Pero esto no fue un obstáculo para la doctora Stewart, ya que en 1956 publicó su estudio, el cual establecía una conexión entre la exposición prenatal a los rayos X y el cáncer infantil. Su estudio reveló un aumento sustancial en el riesgo de leucemia infantil entre los niños cuyas madres habían estado expuestas a rayos X durante el embarazo. Pero hubo oposición. El doctor Richard Doll sacó un estudio oponiéndose a todo lo que Stewart dijo. Él mencionó que todo tipo de radiación en dosis pequeñas era completamente seguro en niños y sacó su comparación con los estudios hechos en Hiroshima. El estudio de Doll tuvo sus problemas, ya que este se basaba en 8 hospitales comparados a los 203 de Stewart y solo comparaba a niños ya nacidos y no a mujeres embarazadas. Esto, entre muchas otras comparaciones que no quedaban, fue lo que le acabó quitando veracidad a su estudio. Pero como Richard Doll era un científico exitoso y confiable, pues acabaron creyéndole
y siguieron usando rayos X en niños y mujeres embarazadas. Un comentario que se le hizo a la doctora Stewart en el periódico después de que descartaran sus estudios fue: Stewart solía hacer un buen trabajo, pero ahora se ha vuelto senil. Estamos salvando vidas con rayos X. Y no fue hasta 1980 que otros estudios en base a lo que publicó Stewart confirmaron que el hacer rayos X a una mujer embarazada garantizaba que naciera con cáncer. Al final, Richard Doll retractó sus estudios y confirmó que Stewart tuvo la razón. Millones de niños nacieron con cáncer en los 30 años que pasaron después de que Doll sacó su documento contra Stewart, y al final de todo, su legado como doctor no fue dañado y salió sin ninguna repercusión. Los hallazgos del trabajo de Stewart desempeñaron un papel fundamental en la configuración de pautas y prácticas de seguridad con respecto a la radiación, particularmente cuando se trata del uso de rayos X durante el embarazo. Su investigación enfatizó la importancia de considerar los riesgos potenciales asociados con las intervenciones médicas, incluso las que antes se consideraban seguras. Y bueno, yo considero esto como un claro ejemplo de discriminación a las mujeres en la ciencia. La próxima conferencia que me interesó fue la de la maestra Maribel Valdés Solís. Esta conferencia habló de la perspectiva de género como herramienta para alcanzar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La perspectiva de género es esencial para abordar y detener la violencia contra las mujeres y lograr una vida libre de violencia. Adoptar esta perspectiva reconoce que la violencia de género no es únicamente una cuestión individual o aislada, sino que surge de estructuras sociales y disparidades en el poder de género. Me gustó que la maestra Maribel habló sobre el cambio de perspectiva que un individuo tiene que tener para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Los 3 puntos que menciona son el comprender las desigualdades. Este punto pone enfrente las diferencias de los dos géneros en un ámbito social. El siguiente punto es el de análisis de las desigualdades. Como él lo menciona, este punto es importante porque crea una sociedad más igual y justa para los dos géneros. El último punto habla sobre el desarrollo de estrategias para combatir la violencia contra las mujeres. México es un país machista y la cultura lo refleja, por lo cual es difícil quitar estas raíces de machismo que se tiene contra las mujeres. Además de eso, México se ha vuelto un país peligroso para las mujeres. Es decepcionante ver cómo países latinoamericanos tienen que crear un concepto único como el de feminicidio para ver la escala de violencia que existe contra la mujer. Aún así, creo que hay esperanza. El difundir información como estas conferencias ayuda mucho a entender y ver la importancia que tiene la perspectiva de género para ayudar a las mujeres que sufren de violencia y saber cambiar los estereotipos y roles de género, así como hacer una transformación social. Esto es importante para el futuro de las mujeres, ya que hace que exista un balance de los géneros que tanto buscamos. Utilizar una perspectiva de género es esencial para combatir la violencia contra las mujeres. Reconoce el vínculo entre la desigualdad de género y la violencia y aboga por estrategias integrales basadas en derechos para prevenir y abordar este tema. La tercera y última conferencia que me interesó fue la de la doctora Citlali Fernández González,
que habla sobre el impacto de los estereotipos y roles de géneros. Siento que esta conferencia tiene que ver mucho con la conferencia de la maestra Maribel Valdés Solís. Los puntos diferentes que abarca la doctora Citlali se podrían decir que son más históricos y tienen un cierto punto de evidencia empírica para comprobar el mal uso de los roles de género y estereotipos. Siento que la conferencia de la maestra Maribel se enfoca más en el futuro que se puede tener en una sociedad que balancea los roles sociales. Un punto importante que menciona la doctora Citlali es el estigma. Se considera un rasgo o comportamiento que lleva que el individuo sea categorizado en un grupo social, provocando una reacción negativa y percibiendo como inaceptable o inferior. El otro problema son los estereotipos. Un estereotipo es la idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad. Esto hace que la idea sea muy difícil de cambiar. Por último, está el rol de género. En los roles de género es importante que cada género sepa cuál es su función. Esto hace más fácil la interacción entre los dos géneros y crea un balance que da oportunidades iguales a cada género. Y bueno, compañeros y tutora, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.